Versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana vieron que la higuera versículo 19. Tomo el versículo 20. Hay un incidente, hermano, que es la maldición de la higuera. Tal vez debo retomarlo todo. Sí. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo que él había dicho al maestro, le dijo: mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. El versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el pensamiento que tengo para desarrollar en 36 minutos, no puede subirle otro poquito. Está bien, hermano, perdonen, solo estoy molestando un poco. Quiero hablarles sobre el peligro de no servir. Amén. El peligro de no servir. Tomen asiento, hermanos, Dios los bendiga. Ajá. Todo buen colombiano puede negociar, ¿no? Dice que los colombianos son como los turcos. Tal vez pueda negociar un poquito el tiempo. Hermano, el libro de Marcos dice que ya estaba anocheciendo, así que aunque hubo muchas cosas que le desagradaron al Señor, Él no hizo nada más en esa ocasión, pero se fue a Betania, probablemente a la casa de Lázaro, Marta y María, donde pasó la noche. A la mañana siguiente volvió a Jerusalén con la clara intención de expresar su total desaprobación sobre la forma en que los líderes religiosos de Israel habían convertido la casa de su padre, el templo, en una cueva de ladrones. Sin embargo, San Marcos ha colocado lo ocurrido en el templo entre dos incidentes que tuvieron lugar en el camino. Se trata de la historia de la maldición de la higuera estéril. Tal vez podríamos preguntarnos qué importancia puede tener una higuera en el camino de Betania a Jerusalén para que el evangelista Marcos haga mención de ella en dos ocasiones. Además de este milagro, que es el último que Marcos recoge, si exceptuamos el tema de la resurrección, es muy diferente a todos los demás milagros que hemos visto en la palabra de Dios, puesto que Jesús usa su poder para destruir y maldecir en lugar de bendecir y dar vida. ¿Qué propósito tiene todo esto? Es la pregunta. Déjeme decirle, iglesia, que hay cosas que indiscutiblemente a Dios no le gustan. Amén. Hermanos, la higuera de alguna manera es el símbolo de Israel. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios se ha referido a su pueblo Israel bajo el símil de una higuera. Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. El profeta Jeremías tuvo una visión en la que vio dos cestos, uno lleno de higos buenos, otro de higos malos, que no se podían comer. Unos simbolizaban al pueblo de Judá que había sido deportado por Nabucodonosor a Babilonia, pero que habían permanecido fieles a Dios, y los otros al resto que habían quedado en Jerusalén con el rey Sedequías, pero que se habían apartado de la voluntad de Dios. De hecho, lo que Jesús hizo con la higuera del camino a Jerusalén era lo mismo que el profeta Jeremías había anunciado que Dios haría con su pueblo Israel. Jeremías 8:13.
está diciendo: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Por tanto, la maldición de Jesús a la higuera debemos entenderla como un símbolo del juicio de Dios contra Israel. Aleluya. No estamos hablando de nosotros por ahora, hermano, pero estamos hablando de Israel. Ahora, una higuera con hojas pero sin fruto. ¿Por qué buscó Jesús higos si no era todavía el tiempo para buscar higos? Algunos se han preguntado por qué Jesús maldijo la higuera por no tener fruto, si como el apóstol Marcos indica, no era tiempo de higos. Para comprender este asunto debemos conocer primero ciertos aspectos importantes de la relación que hay entre las hojas y el fruto de la higuera. En Palestina, cuando llega la primavera y aparecen las primeras hojas de las higueras, estas vienen acompañadas con unos pequeños nódulos o botones que son comestibles. Si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, entonces indica que el árbol, a pesar de tener hojas, será estéril y no producirá frutos. Por lo tanto, cuando Jesús se acercó a la higuera, que era frondosa, tenía toda la razón para pensar que podría encontrar estos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de inspeccionar la higuera, nada halló sino hojas. Y aquí vamos con el punto, hermanos. Un símbolo de la religión de Israel. La higuera era ese símbolo, muchas hojas pero sin frutos. La noche anterior Jesús había tenido ocasiones de comprobar esta situación en su visita al templo, y Jesús en este momento se disponía para ir allá nuevamente para hacer una de las acusaciones más graves que podemos imaginar, cuando el Señor dijo: mi casa está con un concepto completamente diferente, con una acción y actitud completamente diferente. Era una casa de oración, era un lugar donde Dios debía ser glorificado, era un lugar donde debía haber fruto para todas las naciones. Sin embargo, su casa estaba vacía. Y lo que había en ellos era una expectativa natural del ser, mas no lo que Dios tenía pensado para su iglesia. Él dijo: mi casa debe ser llamada una casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis cambiado la expectativa, la perspectiva, el propósito. Yo estoy aquí esta noche para decirle a toda esta audiencia y a los que nos están escuchando en las redes: ustedes y yo necesitamos llevar fruto. Dios no nos colocó solamente para hacer un adorno en un lugar. Dios no nos colocó solamente para ser parte de una institución. Dios nos colocó para que cada uno de nosotros llevemos fruto, y no solo fruto, pero dice mucho fruto. Amén. Entonces, hermanos, si usted tiene 500 personas congregándose en este lugar, no se preocupe, tal vez vamos a tener que pensar en 1000, en 2000, en 4000. Esa es la voluntad de Dios, mucho fruto. Todos aquellos rituales perfectamente organizados que llevaban a cabo en el templo solo servían para esconder la falta de la verdadera vida espiritual. Incluso la forma en la que le habían proclamado el día anterior, cuando él estaba llegando a Jerusalén como aquel que venía, entre comillas, en el nombre del Señor, para ellos era completamente superficial, y ellos no tardaron mucho en cambiar los gritos por crucifícale. Un día dijeron: bendito el que viene. Otro día dijeron: crucifícale. La abundancia de sus hojas hacía pensar que tenían fruto, pero realmente carecían de lo que ellos estaban pretendiendo tener. Yo no sé si estoy diciendo aquí, hermanos, algo que valga la pena. Yo quiero decirle: esta iglesia debe distinguirse no solamente por lo que el mundo pueda ver de manera aparente, pero por el resultado del trabajo de cada uno de sus líderes.
El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estamos llevando nosotros? ¿Qué fruto produce usted como pentecostal? ¿Qué fruto produce usted como líder? Oh, yo quiero decirle, el Señor quiere hacer una inspección a nuestra vida y mirar qué hay dentro de nuestras obras. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Algunos dicen, si Jesús era omnisciente, ¿por qué fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto? Debemos tener en cuenta que el Señor estaba actuando de una forma gráfica con el fin de enseñar a sus discípulos algo de suma importancia y que no debían olvidar. De hecho, podríamos decir que se trataba de algo tan importante que Él repitió la clase, la enseñanza, la lección 2 ocasiones seguidas, puesto que la inspección de la higuera y la del templo pretendían enseñar una misma cosa: la necesidad de dar fruto. Yo no sé si les di el tema de esta enseñanza, pero es el peligro de no servir. No sabe qué peligroso es no llevar fruto. La abundancia de hojas no había logrado evitar esa maldad que fuera vista desde el cielo, y Dios mismo se disponía a comprobarlo por medio de una visita oficial antes de emitir su juicio. Qué interesante es que Dios nos da una oportunidad y otra oportunidad y más oportunidades, pero al final siempre seremos juzgados. El lenguaje se reviste de total solemnidad si lo comparamos con el que fue pronunciado antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, 20, 21 Jesús dice, o la palabra de Dios dice: entonces Jehová le dijo, veré por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Hermanos, esto es una seria exhortación para todos nosotros. El pueblo de Israel tenía que estar vigilante, tenía que dar frutos en el templo el día de la visita del Señor. Pero también la iglesia debe tomar en serio esta advertencia. Cristo puede venir en cualquier momento de una forma inesperada, y lo que Él va a buscar en nosotros se llama fruto. Él no se va a conformar con que tengamos hermosos templos. Él no se va a conformar con las ceremonias, con la ritualidad, con yo no sé cómo colocar esto en la perspectiva correcta para entenderlo mejor, pero todo lo que es ceremonia, culto y ordenaciones que tenemos nosotros tal vez será desvirtuado si nosotros no tenemos algo que presentarle al Señor. Aquí se hace importante, hermano, junto con el ritual cultico y ceremonioso, necesitamos el fruto que Él precisa. ¿Sabe cuál es el fruto que Dios requiere de nosotros? No solamente una buena conciencia moral, no solamente nuestras acciones, pero que alguien sea salvo por el ministerio que usted está desarrollando. Si yo puedo concluir en algo en este día, lo que quisiera es que cada uno, después de que terminemos de predicar esta palabra, después de que hayamos escuchado este mensaje, tome conciencia de trabajar en la propuesta que tienen con su líder para establecer más iglesias, para establecer más lugares de enseñanza bíblica, para hablar con la familia, para hablar con los hijos, para hablar con, yo no sé, llevar fruto. Porque hay algo aquí, hermano, que me parece también peligroso, interesante y peligroso. Él dijo, porque si no podemos dar fruto, el reino de Dios será quitado de vosotros. A los judíos se le dijo. Ustedes saben que nosotros somos el Israel espiritual que ha sido insertado, ¿verdad? Ustedes saben que Israel está en un paréntesis y que Dios se ocupó de nosotros. Ahora nosotros somos el Israel espiritual. Pero dice el apóstol que no acontezca como a ellos.
Mire, ¿sabe qué veo yo en cada persona con la que tengo la oportunidad de hablar? Yo quiero ver un profeta, yo quiero ver un pastor, yo quiero ver un evangelista, yo quiero ver una maestra, yo quiero ver a alguien que tiene pasión por la... Oh, yo no sé si estoy diciendo algo, hermanos. Amén. Quiero retomar mis notas. La palabra dice en Mateo 7, 21, 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí. Recordemos que el bautismo, el ser miembros de una iglesia, el participar de la Santa Cena, la práctica asidua de las formas externas del cristianismo pueden llegar a ser únicamente hojas si no hay el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Insisto, lo que la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice también el fruto del Espíritu, sí Señor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No hay ley contra todas estas cosas. Jesús tenía necesidad de ver esto en su iglesia, en su templo más prácticamente. Él quería ver ese orden sacerdotal con esa condición. Ese otro detalle que se llama importante aquí es la atención que le causa, que le dio origen a la maldición de la higuera, y fue el hecho de que Jesús tuviera hambre. Es cierto que nos muestra la perfecta humanidad de Jesús, al igual que en otras ocasiones en las que se cansaba, dormía, se sentaba, tenía sed, pero no parece que este sea el propósito fundamental para incluir este detalle. Además, este sería la única ocasión en la que Jesús estaría haciendo un milagro destructivo pensando en sus propias necesidades. Si lo conceptuamos de esa manera, diríamos que sería un poco egoísta de parte del Señor usar todo su poder para aplicarlo con una simple planta por no tener fruto. Pero lo que hay detrás del milagro no tiene que ver nada con la naturaleza, más es el desagrado que el Señor tiene para mirar a su pueblo que ha estado tanto tiempo pretendiendo ser la luz que alumbra. Él le había dicho, mire, no se va a encender una luz y se va a poner en un lugar escondido. Él le había dicho a Abraham que en ti, en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero había un mundo, una sociedad que estaba necesitando del ministerio de los judíos, y ellos no tenían conciencia de eso. Ellos solo tenían conciencia de actuar dentro de su pequeño mundo, dentro de su pequeño rol, que significaba comprar, vender, llenar sus vientres, pero ellos no estaban mirando la necesidad espiritual del pueblo. O yo no sé si estoy diciendo algo que valga la pena ya en esas redes. Alguien debe comprender, hay peligro si no servimos de la manera correcta. Por lo tanto, creemos que esto forma parte también del lenguaje gráfico del Señor Jesús que está empleando. En ese caso no podíamos pensar tanto en su hambre física, sino en el profundo deseo que él tenía de encontrar entre su pueblo Israel algo de fruto que diera gloria a Dios. En San Juan 4:8 al 33 habló del asunto de una manera más claramente. Jesús y sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y al regresar ellos le indicaron al Señor que comiera, pero él les dijo, yo tengo otra cosa, otra clase de alimento que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían, ¿será que alguien ha traído algo de alimento para ellos? Físicamente, por el hecho de tener hambre,
Podríamos deducir que llevaba mucho tiempo buscando alguna manifestación de ese tipo sin haberla encontrado. Él necesitaba la respuesta a una visión que había sido dada por Dios a Abraham. El ver todas las naciones convertidas, no solo a los judíos, pero a los samaritanos y a todos, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, cuando ese pequeño grupo fue lleno del Espíritu Santo, ellos entendieron la visión del Señor. Ellos dijeron: esta es la voluntad de Dios, que las cosas empiecen desde Jerusalén y vayan hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios que hubo ese pequeño remanente que se llama iglesia, que puede concebir la fe de esa manera, una iglesia universal. Oh, hermanos que han venido de Venezuela, que han venido de Colombia, de Argentina, de Paraguay y otros lugares, etcétera. Yo quiero decirle, el concepto de la iglesia es universal. El deseo de Dios es la conversión para todo el mundo. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No sé si estoy diciendo algo, hermano, hasta este momento. Sé que mi mensaje es más enfocado para los pastores. Estaba hablando esta mañana con alguien: hermano, usted no puede venir a predicar una campaña. Yo le dije: no lo haga, porque tal vez evangelística. Yo le dije: tal vez vas a perder el pasaje que vas a pagar para mí. Yo puedo hablar con la gente que puede ser líder y que tiene la pasión de colocarse en el lugar que Dios lo necesita. Y esta iglesia es una iglesia de líderes. Ustedes deben ser el complemento del avivamiento que ha comenzado, no ahora, pero 50 años atrás, pero que se está reviviendo en el momento de hoy. La Biblia dice en Isaías 29: y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Me llama la atención la primera parte, hermano. A veces hay sueños solamente y nos llenamos de ilusión y pensamos calmar nuestra sed con algo que no tenemos. El Señor dijo que Él es el pan que puede llenarnos y que Él es el agua que puede saciarnos. El Señor lo dice respecto a esta condición: nunca jamás, dijo a la higuera, de ti alguien coma. Porque alguien que se alimenta de ilusión nunca va a ser lleno. Oh, yo no sé si estoy diciendo algo, hermano. Estoy peleando con ese aparatito que está ahí adelante. Oh, gracias. Estoy peleando contra el reloj. Unos días después Jesús contó otra parábola en la que volvió a referirse a los judíos que rechazaron a su Mesías y habló con toda claridad acerca de la maldición que iba a recaer sobre ellos por esta causa. Marcos 12:29. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Israel había sido escogido para recibir, transmitir la verdad de Dios en medio de un mundo de paganos e idólatras, pero se había olvidado de su misión y se había entregado al orgullo, a lo espiritual, mediocre, y al formalismo ceremonial. Jacob llamó a sus hijos y les dijo lo que había de acontecerles en el futuro. Llamó a Rubén y le dijo: eras el primogénito, el principio de mi vigor, el que debía tener la doble porción, una bendición mayor que la de sus hermanos, pero te hiciste vil. Operó un proceso de decadencia en su engrandecimiento y menospreció la corrección, el consejo, y tuvo por menos el respeto a su padre. Por esto perdió su lugar y dignidad que se le había dado. Le fue quitado, lo perdió. Después llamó a Simeón y Leví y les dijo en Génesis 49:5: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Y dice el versículo 6: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad
descarretaron toros. Maldito tu furor que fue fiero y tu ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es increíble, hermanos. Leví y Simeón eran estirpe del sacerdocio arónico, personal que debía servir en el culto, en la ceremonia del templo, pero terminarían como armas de iniquidad. Y yo hago una pregunta: ¿cómo puede llegar a suceder esto? Si ellos eran parte del sacerdocio, eran lo más sagrado que Dios había permitido tener entre el pueblo y Dios. Para ninguno es desconocido que la religión sin mácula es destructiva. Se convierte en un dogma que domina no el alma ni el espíritu, sino los sentidos y la naturaleza humana. Y así la gente se hace prosélita del infierno antes que de Dios. Hay más de 63 millones de personas que fueron muertos en nombre de la religión. Hay más de 2/3 de la población mundial, por decir algo, cerca de 6 billones de personas que están en apostasía bajo el escudo de una religión. Esto es lo que se define como armas de iniquidad, y a esto habría llegado Leví y Simeón. Tenían abundante follaje, tenían aspecto de ser organización poderosa. Yo no quiero, miren, necesito con todo el corazón que la iglesia crezca. Clamo al Señor por pastores, clamo al Señor por avivamiento, pero debe ser un avivamiento real, como lo hemos predicado estos días, pagando el precio. Pero Israel carecía del fruto de la fe, del amor, y esto provocó el edicto final de la palabra del Señor: córtala, para que utilizar la tierra si no está rindiendo el fruto que yo quiero. El cumplimiento de esta maldición culminó en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo fue dispersado por todo el mundo. Pero antes de esto, Dios había entregado su viña a otros. Y aquí viene el punto importante: usted y yo son los que Dios escogió, el pueblo gentil. Nosotros somos el Israel espiritual. Aquí está nuestra responsabilidad. Este es nuestro cuarto de hora. Usted y yo debemos llevar mucho fruto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que este misterio que para vosotros debe ser conocido, no seáis para que no seáis arrogantes, en cuanto a vosotros mismos, que os ha acontecido a Israel, o le ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero dice aquí la primera parte: para que no nos pase, hermanos, para que no acontezca como fue con la arrogancia de Israel. El pueblo judío había sido echado a un lado temporalmente para que la iglesia ocupara su lugar. Estaba diciendo algo anoche que me pareció interesante. Para mí mismo, cómo está confeccionado nuestro ser. Nosotros somos un pedacito de Dios. En nosotros hay algo más que materia y algo más que sentimientos y vida natural. Nosotros tenemos algo que es parte de Dios mismo. En efecto, se le dijo a Moisés que nosotros somos dioses, a la proporción y tamaño que corresponde a cada uno y a la capacidad de entender la forma de actuar, pero usted tiene un poder sobrenatural. ¿Qué haremos con él, hermanos? Yo no sé si estoy diciendo algo. Yo no sé si estoy diciendo algo, hermanos, pero esta palabra me está diciendo a mí en lo personal: debe sentirse orgulloso en el buen sentido de la palabra. Tenemos tanto poder en nuestras manos. Como lo dije anoche también, usted puede atar, usted puede desatar. Usted puede cautivar, usted puede desatar a los cautivos. Por la mañana, cuando ellos vienen nuevamente de regreso, encuentran que esa higuera se había secado. Descubrieron que en tan solo 24 horas aquella frondosa y vigorosa planta ya estaba completamente marchita desde sus raíces.
Y aunque lo que Jesús les había dicho era para que nunca jamás nadie coma fruto de ti, no tenía sentido tampoco que un árbol infructuoso pudiera ocupar un lugar que está ocupando una tierra que debe ser utilizada por otros. ¿Sabe qué pasa con la vida de las personas cuando están tanto tiempo en la iglesia y no pueden llevar fruto? Finalmente no estarán más. Esa es la razón de las personas que se han descarriado. Porque, hermanos, estamos puestos para llevar fruto. Todo esto nos hace pensar seriamente, hermanos, en lo que Dios quiere de nosotros. Jesús respondió, dijo, tened fe en Dios. Y por último les indicó algo que sugiere la finalidad de este propósito, de este paralelo, de esta maldición de la higuera. Dice, por tanto os digo que el reino de Dios les será quitado a ellos, en este caso a los judíos, de vosotros, y será dado a gente que produzca fruto. Quiero preguntar, ¿hay alguien que quiere ayudarnos a levantar la cosecha? Quiero preguntar, ¿hay alguien que puede dar fruto para Dios en esta hora? Quiero preguntar, oh iglesia, esto no tiene que cumplirse para mal en nosotros, esto se puede cumplir para bien. Si a otros no ven al Señor sobre su iglesia, si otros no pueden sentir su presencia sobre su iglesia, si otros no pueden experimentar esta salvación, usted comience a avivar esa fe, ese fuego, y transmítala a otro, como fue enseñado en esta conferencia. Esta iglesia es diferente, esta iglesia tiene otra connotación, esta iglesia es pentecostal, es iglesia de vida. Jesús le respondió a los discípulos, aunque estos no habían hecho ninguna pregunta, y a partir de aquí comienza él a hablarles acerca de su fe, de la oración, del perdón. Ahora, ¿qué relación tiene esto, insisto, con el incidente anterior? A primera vista parece que no hay mucha conexión, pero si nos fijamos en el contexto podremos darnos cuenta de que el Señor estaba enseñando a sus discípulos cómo debían relacionarse ante la incredulidad del mundo y cómo podrían rechazar de parte de Dios el pueblo judío lo que el Señor estaba proponiendo. Sin duda que los principios del Señor que se exponen aquí fueron de mucha utilidad. Él comienza a decirle, ustedes tienen que ser diferentes a ellos. Amén. Ustedes no pueden ser igual. Mire lo que pasó a Israel. Si ustedes no lo hacen, ustedes están en el peligro de también perder la oportunidad. ¿Para qué tenían que tener fe? Por supuesto, Jesús no les estaba enseñando el secreto para maldecir higueras o para echar montes en el mar. Esto no tenía ningún sentido, ni tampoco era el propósito del Señor. La maldición judía había sido por Dios porque no tenían fe. Ellos confiaron en sus propias obras, en su propia religión, no confiaron en Dios. Esa fue la razón, el fundamento por el cual vino juicio sobre ellos. Asimismo, al tiempo de nosotros debemos entender que la fe es el único medio por el cual podemos llevar fruto. Y es tan sencillo, hermano. Fe comienza con pensar en la necesidad de la persona que Dios puso a nuestro lado. A veces mi esposa me ayuda en mi fe. A veces yo le ayudo en su fe. A veces nuestro hijo necesita que lo ayudemos en fe. A veces la iglesia en su mayor parte necesita la fe del pastor. Y la fe nos ayuda para comprendernos, para relacionarnos, para levantarnos. Puede llevarnos a superar las dificultades que siempre vamos a encontrar en el servicio cristiano. El creyente, el que cree, el que tiene confianza, no dudará en recibir esa ayuda.
Y hermano, todo milagro comienza con la sencillez de ese llamamiento humilde que puede hacerle esa persona que quizás no tiene la preparación suficiente, no es el predicador especial que estamos esperando cada domingo, pero sencillamente es el que puede tocar la puerta de alguien por allá en alguna vecindad y hablarle con tanto cariño, con tanto afecto, que al final logra traerlo al templo. La verdadera fe comprende la pequeñez, la inutilidad de la necesidad física. Tal vez no la puede suplir completo, tal vez él no tiene todo lo que las otras personas necesitan, pero por fe él expresa confianza de que ese paralítico se puede levantar. No se entiende cómo Dios puede operar ese milagro para restituir la parte atrofiada del organismo. No se entiende cómo Dios puede abrir una ventana en los cielos y derramar abundancia de pan, tal vez dinero. No se entiende cómo Dios puede mediar con la corte que tiene el caso suyo, la demanda de esa persona. Pero usted en fe comienza a hablar sobre la necesidad de que esa persona acepte al Señor y Dios hace el milagro por lo pequeño de su fe. Pero ese es el fruto que necesitamos dar. Amén. Todo milagro es producto de esa fe en Dios. Montes arrojados al mar. El Señor se refirió a este tipo de milagros de la siguiente manera: de cierto os digo que si cualquiera de vosotros dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿A qué se refería Jesús? Era tan sencillo lo que ellos tenían que hacer. Hemos encontrado personas, hermano, que han hecho ministerios extraños. En la iglesia hemos encontrado ancianos que lo único que han hecho es orar por alguna persona, y hasta que no vieron convertida esa persona no dejaron de orar. En la iglesia encontramos personas que se han encontrado a alguien en el camino, comenzaron una conversación sencilla, le hablaron del Señor en términos sencillos y hoy se encuentran en la iglesia. Es tan fácil llevar fruto. Encontramos a jóvenes que, habiendo encontrado a alguien en la universidad, en el colegio, le hablaron, o sencillamente ellos vieron quiénes eran ustedes, preguntaron por qué son así, y ellos comenzaron a cambiar por el ejemplo o por las pocas palabras que alguien intercambió mientras estaban tomando un café, etcétera. Es tan fácil dar fruto. Y sin embargo, algunos no hemos entendido cómo hacerlo. Malaquías 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es tan sencillo entender que hemos sido purificados, lavados por su sangre. Lo mismo podemos decir nosotros en este momento, que encontramos en la obra de Dios lo que el mundo necesita. Este lugarcito, hermano, es más, oh por Dios, este lugar pequeño es mucho más importante que la casa del presidente de este país. Este lugar es mucho más importante que la embajada de los Estados Unidos en este país. Este lugar es mucho más importante que la Secretaría de Gobierno, que la alcaldía de esta ciudad. Y alguien debería saberlo, y ese alguien lo puede saber de una manera sencilla, si usted lo propone en su corazón para traer a alguien a este templo. Son grandes las dificultades, sí, pero el Señor dijo: comience por mover tu incredulidad. La montaña más grande que hay. Yo invito, hermanos, principalmente en esta ocasión, aquí hay almas nuevas, pero ustedes van a orar por ellas después. Yo quiero invitar a los líderes, a los que tienen una célula,
a los que son líderes de departamento, al ministerio de alabanza. Quiero llamarles a ellos. Al que tiene un programa de evangelismo en su casa, para que pasen a este lugar. Traigan consigo su Biblia. A los que están aspirando al ministerio, vengan conmigo aquí a este altar. El Señor quiere revisar un poquito sus hojas. Aleluya. Perdón, pastor, si le invadimos un poco la plataforma, pero pasen aquí adelante. Traigan su Biblia, no dejen su Biblia. Siempre yo pido que traigan su Biblia. No hay problema. Vengan, hermanos, vengan acá, por favor. Aquí está la multiplicación de esta cosecha en San Joaquín y en Santiago y en todo Chile. Si el Señor buscara entre su vida, ¿qué encontraría Él? Si hay esposos, pueden hacerse juntos. Porque ustedes son ministerio. Si son novios, todavía no. Bueno, en fe, ¿por qué no? ¿Sabe que necesitamos la ayuda de ustedes? Gracias, hermano. 500 personas ya están vinculadas con la iglesia en promedio. Ok. Apuntémosle algo más. Vamos por el siguiente número. Ayúdennos, hermanos. El Señor quiere revisar a ver qué hay en sus vidas, qué hay en su corazón. El Señor quiere revisar cómo hemos hecho el trabajo. Hoy ustedes apoyan esta iglesia. Mañana otros van a estar apoyando la iglesia donde ustedes van a ser pastores. Porque esa es la finalidad. Amén. Eso sí, yo siempre le he dicho a la iglesia, hermano, el día que usted se vaya de este lugar, el día que usted me diga que lo coloque a predicar en alguna parte, que usted quiera salir al ministerio, me deja los reemplazos. Porque yo no quiero quedarle predicando a las bancas. Amén. ¿Quiere el ministerio? ¿Quieren llevar fruto? ¿Quieren hacer algo para el Señor? Claro que ustedes son llamados para hacerlo. Comiencen probando que ustedes tienen fruto, trayendo almas a este lugar. Y tranquilos, el Señor colocará las almas que ustedes necesitan cuando lleguen a su lugar. ¿Cuántos años, hijo? No se preocupe, yo fui al instituto casi cumpliendo los 17. Pensé que no me recibirían, pero me recibieron. No sé si aquí está el futuro presidente de Chile, de la iglesia pentecostal. ¿Quién lo va a saber? Solo Dios lo sabe y Él. Dios quiere buscar fruto en sus vidas. ¿Qué va a encontrar en ustedes? ¿Nada? ¿Vacío? No. En ustedes hay pequeños nódulos. Hay esperanza. Hay sueños. Hay deseos. Hay anhelo. Yo les invito a que ustedes cierren sus ojitos y hagan una oración y visualicen el proyecto que ustedes quieren hacer para el Señor. Visualicen la iglesia que ustedes quieren establecer para el Señor. Visualicen la cosecha de almas. Imagínense la cantidad de personas llegando al templo por el trabajo que ustedes están desarrollando. ¿Qué trajo tanta desesperación de parte del Señor para decir, no quiero más a Israel en este ministerio, que no halló fruto?
Personas que podían estar en el templo, llegaban al culto, pero solo llegaban ellos. Amén. Ni siquiera sus hijos, su familia, no los vimos. Ahora sí, hermano, ya no hay nada más que hacer. Ayúdenme con una palabra de oración. Estoy orando por una futura iglesia. Estoy orando por 50 iglesias quizás. Estoy orando por misioneros, por misioneras. Estoy orando por predicadores, por predicadoras. Estoy clamando para que Dios llene Chile con 500 iglesias de ser posible. Y ustedes son parte de esa visión. Pero ¿qué frutos hay en su vida? Vamos a hacer una oración como el Señor me ha mostrado que lo hagamos. Vamos a ministrarnos los unos a los otros. Por favor, coloque la mano sobre su esposa, sobre su esposo, sobre su amiga, sobre su amigo aquí presente. Ore con ellos. Dios los bendiga. Y acabo Sharadai. Así nomás. Ministrense unos a otros. ¿Cuánto necesitamos que alguien nos ayude en esta hora? Señor, gracias. Eterno Dios, yo no quiero caer en esa situación de ser frustrado en la visión. Yo necesito, Señor, que las fuerzas de este varón sean nuevamente colocadas sobre él para que cumpla la visión que tú le has dado. Señor eterno, mire esta pareja de amigos, de jóvenes. Mira, Señor, este liderazgo aquí presente, Padre. Por favor, ahora sí, Señor, envíalos, que ellos quieren cumplir la voluntad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede alabar a Dios por un momento? Alabe y profetice, escúcheme bien, profetice sobre su hermano lo que usted espera que va a acontecer. Profetice sobre su esposa, sobre su esposo. Hable la palabra de fe en relación con crecimiento, en relación con avivamiento, en relación con multiplicación, en relación con salvación. Alguien alabe al Señor en este momento con una palabra de autoridad. Ponga fe en el corazón de su hermano. La fe que Dios te ha dado a ti, compártala ahora. Aleluya. Insisto, si alguien puede profetizar sobre su hermano, sobre su hermana, sobre su esposa, sobre su esposo, hable, suelte una palabra de fe. Eso es, hermano. Oh, veo quebrantamiento, veo humildad, veo el deseo de hacer la obra de Dios. Veo el anhelo de usted convertirse en alguien que lleva mucho fruto en el nombre de Jesucristo. Dios, aleluya, Dios, aleluya, Dios. Dios, aleluya, profetice lo que quiere de ella. Profetice lo que quiere de él. Profetice lo que desea que acontezca en su vida. Profetice el milagro. Profetice salvación. Profetice vida eterna. Profetice avivamiento. Profetice crecimiento. Profetice el cambio de la vida que lleva para un ministerio fructífero en el nombre de Jesús.